de parte de ustedes, eh, cómo se visualizan desde sus actividades incorporando la dimensión ambiental. Para mí ese es un punto de partida relevante en términos de que nuestra conversación versa sobre nuestras acciones para incorporar la práctica de la dimensión ambiental en nuestro quehacer. ¿Quién se anima en este momento a compartir dónde se ubica, cómo se imagina, qué puede sugerirse esta temática a nuestra labor cotidiana? Adelante, no se preocupen, puede participar la persona que guste. Lo más importante para mí es saber cómo se visualizan ustedes. O no se visualizan, Adelante, todo Adriana. se vale, adelante. Buenas tardes, un gusto saludarlas, un honor estar esta tarde con Jacqueline. Bueno, yo creo que este es un tema fundamental que creo que debe de estar inmerso en todo nuestro quehacer, desde la extensión, la docencia, la investigación, la gestión administrativa. Entonces creo que ese es el gran reto que tenemos como universidad. Primero, interiorizarlo y después ir haciendo ese proceso de construcción y adaptación y mejora en las acciones que cada uno de nosotros desarrolla en la universidad y también en nuestra vida personal, ¿verdad? Exactamente, y algo muy significativo de lo que Adriana nos propone es definitivamente el hecho de que es un compromiso que atañe a todos los espacios de la vida universitaria. ¿Y por qué es tan interesante eso? Porque a veces pareciera ser que se nos olvida que somos parte de una comunidad. Entonces, ya ahí tenemos un aspecto central para nuestra actividad de esta tarde. Pensarnos que estamos inmersos en una comunidad que requiere de una u otra manera nuestra labor. Es por esta razón que comenzaríamos nuestra actividad de hoy, si a ustedes les parece bien, dándonos la oportunidad de escribir en, en nuestro chat de esta sesión qué quisiéramos hacer nosotros para mejorar el ambiente de nuestro espacio laboral y sobre todo y especialmente considerando las buenas prácticas ambientales. Somos un grupo de personas que hemos de una u otra manera compartido en algunos momentos, pero esa es la tarea, la primera consigna de nuestro espacio. ¿Qué nos gustaría hacer desde nuestro espacio actual para favorecer el ambiente? Adelante, pueden escribir y vamos a ir recogiendo sus experiencias. Podemos darnos unos minutitos de tiempo, pero inspírense, piensen qué les gustaría hacer a ustedes desde lo cotidiano para mejorar el ambiente. Y aquí tienes el micrófono apagado, cualquier cosa. Gracias, Oscar. Ya tenemos los aportes de Verónica, de Flor Ángel. Anímense porque vamos a trabajar sobre nuestras ideas. Esperemos a las otras colegas a ver qué piensa Carol, Mileni.
Tenemos más proyectos, más ideas, ayudar a difundir y educar sobre temas ambientales, dice María José. Oscar dice que generar espacios de conocimiento, reducir el gasto energético, incorporación de las personas estudiantes en los procesos ambientales. Definitivamente, ¿verdad? Este es uno de nuestros retos también muy, muy importantes. Adriana Ramírez nos dice, me gustaría que los proyectos ambientales que realizáramos en la sede se perfeccionen como un modelo integrando los estudiantes y la comunidad, tener, por ejemplo, biogestores y capacitarlos en prácticas aplicables a nivel de hogar, la institución y la comunidad, sobre todo por medio de la articulación. Muy bien. Nótese que todas estas ideas que ustedes nos han compartido responden a la visión de un proyecto. De un proyecto que para nosotros se convierte en el medio más cercano para dar sentido a nuestra experiencia. No se trata de cualquier, en este caso, de cualquier proyecto, sino un proyecto destinado al trabajo en función del ambiente. Y este proyecto requiere, para efectos nuestros, la posibilidad de tener elementos característicos muy propios. ¿Qué es lo que más nos caracteriza? Bueno, que estos proyectos requieren ante todo la posibilidad de organizarnos para que podamos asumir los retos que tenemos como individuos de una comunidad. Si ustedes tuvieran que hacer hoy este proyecto, ¿qué creen ustedes que debería tomarse en cuenta para poder hacerse? ¿Quién me quiere decir cuáles son esos requerimientos básicos? Tenemos tres proyectos nuevos. Gloria Ángel nos comparte una imagen. Nos habla de toda la incorporación del ambiente. Adriana nos dice difundir y motivar la implementación ambiental para la UNED. Carol nos señala más arraigo por nuestro territorio y conciencia de lo que se hace por nuestro entorno desde los diferentes áreas e instituciones de cada cantón. Excelente, ¿verdad? Sí tenemos estos elementos, pero como les decía, tomándonos nuestro espacio, ya con estas ideas que hemos lanzado y propuesto, yo sí quisiera volver a preguntarles, ¿cómo podemos de una u otra manera, desde los proyectos, trabajar nuestras ideas? Algo que nos ha caracterizado en nuestra experiencia es que hemos utilizado la metodología de la investigación-acción. Esta metodología de trabajo la podemos usar desde nuestras diferentes actividades sustantivas. Si ustedes me lo permiten, la podemos utilizar desde la docencia, desde la acción social, desde la acción social o extensión. La podemos usar desde los diferentes aspectos que dan sentido a nuestra labor. Y algo que nos hemos centrado muchísimo desde nuestro quehacer es a trabajarlo desde la perspectiva de los proyectos. Quisiera que guardáramos esas ideas que acabamos de exponer para que luego
pudiéramos, ojalá, ustedes y en compañía con Oscar y con nuestras compañeras aquí presentes, tener de alguna manera la oportunidad de desarrollar nuestro proyecto. Ese proyecto que hemos descrito y que definitivamente nos hace sumamente falta para poder articular las diferentes experiencias que tenemos. Voy a compartirles una presentación. Permítanme, si lo ven, me dicen por favor, ya lo, No. ¿listo? Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Guardemos esas ideas porque son básicas para nuestra incorporación de la dimensión ambiental. Para nosotros, la educación ambiental es un campo de estudio que cobra mayor preponderancia en los últimos años. No lo vemos como algo pasado de moda, al contrario, creemos que es la base para poder articular nuestras acciones formativas y al mismo tiempo también tener la posibilidad de trabajar de forma integral muchísimas acciones, sobre todo si lo vemos de manera procesal. Entonces, las acciones ambientales de programas, proyectos, de actividades en los ámbitos personales, privados y públicos forman parte de todo ese proceso de concientización que hemos venido desarrollando. Y algo muy importante es el carácter formativo, por eso no podemos pensar que la educación ambiental pase de moda. Al contrario, ¿verdad? La mayoría de las acciones ambientales se nutren de la educación ambiental y más recientemente, afortunadamente, se integra la gestión ambiental como parte de ese carácter formativo intrínseco que todas y todos necesitamos desarrollar para generar un cambio en la cultura ambiental. El otro aspecto muy interesante es que la formación debe ser un componente continuo. No obstante, a veces esta formación se diluye en la dinámica propia para alcanzar los resultados y los logros esperados, porque nuestras acciones por lo general pueden estar descontextualizadas del proceso educativo como tal. Entonces, nótese qué importante es saber que todas y todos nosotros aquí reunidos estamos siendo parte de un proceso de formación que nos exige estar continuamente revisando cómo lograr mejores resultados. Y luego la intencionalidad, que es un concepto que a mí en particular me interesa mucho posicionar con ustedes. Y es que cuando planteamos nuestras ideas generadoras, necesitamos tener muy claro cuál es la intencionalidad pedagógica que nos motiva a hacer este proyecto y de qué manera todas las acciones que nos proponemos realizar en el marco de ese proyecto reflejan esa intencionalidad pedagógica. Este es un concepto que nos ayuda a visualizar hasta dónde llegan nuestras acciones ambientales y de qué manera estas acciones nos van a poder fortalecer en función del proceso más macro que todas y todos tenemos. Yo sé que ustedes lo conocen, pero para nosotros siempre ha sido muy importante reconocer la educación ambiental como promotora de una nueva cultura. Y aunque desde 1971 se concibe como un proceso permanente, implica el desarrollo de valores, aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio biofísico, así como el desarrollo de estrategias para el trabajo individual y colectivo. Este texto, que es muy conocido, para mí es clave en lo que todavía es parte de lo que nos motiva a vincularnos con el trabajo ambiental. ¿Y cuál es el reto? El reto es promover una cultura orientada al cambio actitudinal y al comportamiento responsable con el ambiente.
Por eso es que dentro de todos nuestros espacios donde estemos desarrollando actividades, podemos ir creando esta cultura. Si no hay cambio actitudinal y cambio de comportamiento, limitamos los efectos de nuestras acciones ambientales. Por eso hay que dar seguimiento a las actividades que ponemos en marcha en nuestros procesos. Desde la Red de Cultura Ambiental de CONARE y sobre todo desde el trabajo realizado por la CIEA desde el 2011, la educación ambiental es una dimensión transversal y transdisciplinaria. Y lo vemos de esa manera porque hemos venido conceptualizándola de esta manera. Primero, el concepto de cultura ambiental lo basamos en una visión cognitivo-constructiva. Pensamos en el concepto de mediación pedagógica como es el medio que nos permite articular la interdisciplinariedad y la transdisciplinaridad y nos permite desarrollar propuestas integrales, que es por lo menos lo que hoy me interesa compartir con todas y todos ustedes. Estas propuestas integrales, proyectos, cursos, tanto de investigación como de extensión o de docencia, nos permite vincular sectores y esfuerzos a favor del ambiente. Y desde el 2011 para nosotros lo que nos permite es incorporar el eje ambiental en el proceso formativo. Y como ustedes señalaron en sus ideas compartidas hace unos instantes, estas propuestas integrales es lo que nos permite visualizar a los diferentes actores del proceso educativo. Y más aún en la universidad, donde estamos muy concentradas en este proceso. Para nosotros, la intencionalidad pedagógica para el proceso formativo de una cultura ambiental debe entonces basarse desde lo epistemológico, lo ético, lo político-cultural, que aquí están las normativas que tenemos nosotros en nuestras universidades, incluido CONARE, lo pedagógico, porque es lo que nos va a dar clave de cómo va a ser esta intencionalidad, y lo didáctico, que es la puesta en práctica de lo que nosotros queremos alcanzar. Estos aspectos orientadores no son solo teóricos, sino que lo más importante es que orientan nuestra práctica. Y al orientar nuestra práctica, por eso se transforma en una intencionalidad pedagógica. El concepto de intencionalidad nos obliga a pensar desde lo consciente, desde la conciencia que queremos ir generando en nuestros actores. Si lo pensamos desde nuestros estudiantes, por ejemplo, lo que queremos promover que nuestros estudiantes logren. Si lo pensamos con nuestros colegas, ¿verdad? Administrativos, por ejemplo, lo que queremos que nuestro espacio administrativo logre construir. Todos estos aspectos, por eso, evocan a este concepto de intencionalidad. Quisiera decirles que para mí el concepto de intencionalidad lo que nos permite entender es que el mundo es un concepto básico que es múltiple, creado por valores sociales, políticos, económicos, étnicos, de género y de alteridad, que en este caso es el encuentro con los otros. No solo nos encontramos con nosotros mismos, sino que nos encontramos en relación con otros. Y una de las cosas más maravillosas de este concepto es que nos permite posicionarnos en el lugar de otros. Este es un concepto que generalmente está muy unido a que nuestra visión de mundo es clave para atender la diversidad que conlleva también la incorporación de nuestra cultura ambiental. Y bueno, en momentos como estos, ¿verdad? Donde el mundo se debate entre la paz y la guerra,
pues también entender la importancia de un concepto como alteridad se vuelve sumamente importante. La visión de mundo, nuestra visión de mundo es dinámica, evolutiva y dialéctica, por dicha que cambia la visión de mundo. Y eso nos da la oportunidad de darnos cuenta que estamos involucrados de manera interactiva en esa visión de mundo que queremos construir. El conocimiento es situado social e históricamente, muy importante para nosotros, ¿verdad? No es un conocimiento que se construye aislado del contexto sociocultural en el cual emerge, sale de la UNED para la UNED. Eso es muy importante, si me doy a entender, con las personas que hoy lo están promoviendo y que también todos los que estamos aquí reunidos queremos imprimirle un carácter particular a este conocimiento que estamos construyendo, que queremos poner en práctica. Eso es lo que significa que sea situado social e históricamente. Y para mí una característica fundamental de todo esto es que se pone mayor énfasis en lo dialógico. Para mí la base de todo proceso de transformación, si no se cuenta desde el diálogo, limita las posibilidades de transformación que exige pensar desde, en este caso, la cultura ambiental. Lo dialógico también nos lleva a entender la importancia de la construcción colectiva. Y por último, como aquí mismo se señala, desde aquí es muy interesante entender por qué es importante abarcar el cambio y la transformación social. Y lo veremos un poquito más adelante, este cambio y transformación social es por el involucramiento que tenemos todas y todos en estos proyectos. Lo que buscamos es producir una acción emancipadora. Desde la pedagogía crítica, la acción emancipadora lo que nos dice es que aquello que hacemos, al ser transformadora social y culturalmente, hace que podamos apropiarnos de mejor manera sobre lo que queremos hacer. ¿Por qué es importante entonces esta fundamentación epistemológica, ética y pedagógica de la intencionalidad pedagógica? Porque las explicaciones de las acciones implican una teorización desde los contextos. Entonces debemos saber qué ocurre en cada contexto en el cual nosotros estamos inmersos. Cómo son las relaciones, por ejemplo, ahora que nos compartían ustedes sus ideas, cómo son nuestros estudiantes, de qué manera creen ustedes que los podemos involucrar y atraerlos a los procesos. Tener muy claro, ¿verdad?, que la forma en que las personas piensan o creen son sensibles en esta temática, ¿verdad? Y por eso aquí señalaba que las ideologías que todas y todos tenemos se expresan de forma consciente. Los valores están integrados al acontecer de las acciones y eso es muy importante porque para promover esta cultura ambiental debemos reconocer cuáles son mis valores. Y si mis valores como persona, más los valores institucionales están de alguna manera en diálogo, ¿verdad? Podemos ir con paso firme transformando los espacios que tenemos para promover esta cultura ambiental. La teoría y la práctica constituyen un todo inseparable y esto significa que tenemos que ser consecuentes con las cosas que queremos hacer, entenderlas teóricamente y ponerlas en práctica en concordancia con esta teoría. Los intereses y necesidades de los participantes determinan el quehacer y el acompañamiento de los grupos. Y esto, sin duda, desde nuestra experiencia con la investigación-acción, sabemos que necesitamos entrar en ese diálogo con los grupos para poder entenderlos. Quiero darles un ejemplo porque
ha sido recogido en algunas de nuestras experiencias en práctica, y es el hecho de que a veces cuando hemos trabajado con equipo de apoyo como conserje o personal de sodas y demás, les preocupa, ¿verdad? Cómo lo van a hacer, cómo lo van a poner en práctica. Y entonces ahí se requiere un importante acompañamiento. Debe haber un convencimiento de las personas para poder también entender por qué es importante hacerlo. Y un tipo de proyecto como este, sin lugar a dudas, exige que haya una comunicación directa, comprometida con las personas. Hoy, tiempo atrás, ¿verdad? Era más limitante porque casi nadie hablaba de compras verdes, por ejemplo, o de reducción energética, ¿verdad? O de consumo de papel. Hace algunos años esos eran nuestros temas. Hoy siguen siendo temas importantes de tratar, pero por lo menos nuestras instituciones han venido fortaleciendo las compras verdes. Y no sé si ustedes lo han vivido como yo, pero una de las cosas más importantes ha sido incidir en el cambio de la práctica, porque muchas veces nos decían nuestros compañeros que ellos no sentían que esos productos desinfectaran, que limpiaran, que no se sentían cómodos con esos productos, que dónde estaba el cloro. Todos esos detalles exigen ese acompañamiento y esa comunicación interpersonal que nosotras hemos venido desarrollando desde el tema del proceso de construcción dialógica para cambios de comportamiento ambiental. Y algo muy importante que digo aquí al final es que se requiere la credibilidad consensual para apoyar la dinámica de la acción, las rutas escogidas y los resultados obtenidos. ¿Por qué es tan importante esta credibilidad consensual? Bueno, porque tenemos que dar el ejemplo, pero que también sabemos que lo que vamos a implementar es lo que el grupo ha decidido hacer. Y muchas veces esto no se hace así, sino que viene impuesto por otros, y es el esfuerzo que como grupo tenemos que rescatar, que nuestras acciones se basen en la credibilidad que podemos dar porque nuestros proyectos han emergido de un trabajo conjunto, que se está dando un acompañamiento, que estamos tomando decisiones en función de ser consecuentes con lo que queremos lograr. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? Porque de eso se trata también la conversación de esta tarde sobre estas ideas. Así que no hay problema. Vean ustedes que estos son algunas características teóricas, pero vean que son teóricas, pero además que nos involucran para la puesta en práctica de nuestros proyectos. En su momento, la CIEA desarrolló muchos procesos formativos que esperamos poder continuar desde la Red de Cultura Ambiental. Y desde esa experiencia nosotros nos definimos por un enfoque de transversalidad. Este enfoque permitió identificar diversas formas en que podrían incluir la dimensión ambiental en el quehacer, definir estrategias pedagógicas contextualizadas y reflexionar sobre el alcance de su propuesta. Nosotras desde la CIEA, en su momento, bueno, no sé si ustedes compartieron con ellas, pero afortunadamente siempre hemos tenido la compañía de colegas de la UNED. Ahora tenemos a Adriana, tenemos a Wendy, y eso nos ayuda muchísimo porque es un aprendizaje compartido. Elegimos el enfoque de la transversalidad porque sabíamos que a veces la opción de actividades, en el caso curricular, muy específicas como un curso o un conjunto de cursos, hacía creer a las personas que ya estábamos ambientalizados.
Mientras que con el enfoque de transversalidad nos obligamos a insistir desde todas las actividades que tenemos a nuestro alcance, sea en lo administrativo, sea en lo docente, sea en la investigación, sea en la extensión. Este enfoque de transversalidad nos ayuda para ir construyendo competencias ambientales para todas las personas que estamos involucradas. Y además esto nos exige pues también reflexionar sobre lo que estamos haciendo y el alcance de lo que logramos. Una de las cosas que más nos llama la atención es que a veces en el tema ambiental, cuando no existe esta intencionalidad pedagógica, podemos darnos cuenta que muchas de nuestras actividades se concretan en una serie de acciones que llamamos activismo, donde se hace mucho, pero no sabemos exactamente cómo todo esto que hacemos realmente tiene o cumple con los objetivos que nos hemos propuesto. Por eso la intencionalidad pedagógica es tan importante. Saber para qué estoy proponiendo una charla, para qué estoy proponiendo, qué sé yo, el uso de recipientes para el reciclaje. Todo esto que hacemos mucho desde educación ambiental es fundamental y es muy importante, pero debemos saber en el marco de cuáles acciones, cuál es la intencionalidad pedagógica con la cual estamos proponiendo estas acciones, en este caso, déjenme decirlo así, a la comunidad universitaria. Y por eso es tan importante, con el método de investigación-acción, poder definir las estrategias que sean contextualizadas, ponerlas en práctica y, lo más importante, reflexionar sobre el alcance. Esto nos llevó como compañeras a desarrollar algunas guías. Quiero presentarles las 3 guías que hemos elaborado en su momento las compañeras. La primera guía es para pensar en cómo incorporar la dimensión ambiental en cursos. Aquí algo que nos llamaba muchísimo la atención era que el currículum era sumamente importante para poder visualizar estos alcances y llegamos a la conclusión de que había muchas formas de que desde los cursos se pudieran incorporar la dimensión ambiental. En lo conceptual, ¿verdad? A veces podemos incorporar contenidos relacionados con la temática ambiental. En lo metodológico, ¿verdad? El uso del entorno como centro de interés para estimular a los estudiantes en la observación, la experimentación y el análisis. Y déjenme decirles que en lo metodológico también hemos visto prácticas muy interesantes, aunque creamos que no, ¿verdad? En cursos como de estadística o de matemática, haciendo cálculos sobre nuestro impacto ambiental, ¿verdad? El impacto de nuestras acciones ambientales. En lo interdisciplinar, que también es una característica muy importante, como método que favorece una forma de conocimiento articulado, ¿verdad? Que permite integrar, vean que no es sumar, sino ir articulando, ¿verdad? Diferentes enfoques científicos y tecnológicos para la interpretación de un problema ambiental, que aquí, por ejemplo, desde nuestra experiencia, en ese momento en la CIEA habíamos personas de biología, de pedagogía, de filosofía, de ingeniería. Hoy tenemos en la Red de Cultura Ambiental otras formaciones que permiten abordar la temática desde una manera interdisciplinar. Y eso es muy rico, igual para reconocer cuáles son nuestras formaciones en los espacios universitarios en los que nos movemos. Y algo muy importante que es el concepto transdisciplinar, muy de moda en los últimos años, es que todo lo que producimos de manera colectiva, interdisciplinariamente,
adquiere un carácter transdisciplinar. Y para mí, ¿verdad? Esta experiencia es sumamente valiosa porque este carácter transdisciplinar lo que nos dice es a dónde hemos llegado, ¿verdad? Y de qué manera, de forma colectiva, interdisciplinariamente, concebimos los problemas ambientales. Es el mismo concepto que yo utilizo de transdisciplinar para otros espacios, ¿verdad? Así que ven qué interesante, porque a veces no nos damos cuenta y pasa por desapercibidos que hemos llegado tal vez a planteamientos transdisciplinares de cómo promover este cambio ambiental. Otros son los proyectos integrales, ¿verdad? Proyectos que requieren la participación activa de estudiantes para resolver problemas en un medio real. Los proyectos integrales son muy importantes en la vida formativa de los estudiantes y a nivel curricular es muy importante identificar dónde se pueden hacer o con cuáles actividades se pueden hacer. Muchos de ellos pues también forman parte de proyectos que alcanzan la comunidad y eso tiene oportunidades muy importantes para su desarrollo. Unidades integradoras de enseñanza-aprendizaje que hemos llamado como módulos educativos estructurados, ¿verdad? Con objetivos, actividades, sugerencias metodológicas y pautas de evaluación. Y lo último que pensábamos era muy importante para ello era la reestructuración del currículum, siendo esto como uno de los ideales, ¿verdad? Ir encontrando carreras ambientalizadas curricularmente. Esta es la guía pensada para los cursos, para la actividad curricular. La que viene está más ligada al desarrollo de proyectos, ¿verdad? Y aquí pues sí, nos parecía muy interesante que cualquiera que sean los proyectos de investigación, de extensión, de gestión, es muy importante que haya en lo conceptual una orientación muy clara sobre el problema ambiental que se aborda. De tal manera que permita a todas las personas comprender y analizar sus relaciones, efectos y consecuencias con el entorno, para identificar los problemas que se originan en esa interacción en busca de posibles soluciones para minimizar el impacto en el ambiente. Y esto lo pensábamos que conceptualmente debe quedar muy claro, porque si lo podemos ver es una forma muy importante de reconocer nuestro impacto, lo que nosotros hacemos. Esto nos ayuda a revisar hábitos, a revisar valores y ojalá hacer cambios de comportamiento. En lo metodológico, ¿verdad? Era muy importante para nosotros que se destacara el uso del entorno como ese centro de interés, ¿verdad? Que ya hemos dicho, está de la mano de la observación, la experimentación y el análisis. Y lo mismo en proyectos que integren la dimensión interdisciplinar y transdisciplinar, ¿verdad? Darnos cuenta que estos conceptos juegan en relación con lo que nosotros hacemos. Pero algo que destacábamos en estos proyectos era la participación comunitaria activa de líderes comunales, asociaciones de desarrollo, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otros, para resolver problemas en el ámbito comunal. Esto porque creíamos en su momento que los proyectos le permitían a nuestras universidades proyectar y devolver a la comunidad aspectos que fortalecían la cultura ambiental, no solo hacia adentro de nuestras instituciones, sino hacia afuera. Y recuerden que es tan importante para nosotros reconocer este potencial en nuestras universidades porque formamos profesionales para
desempeñarse en estos espacios. Así que nótese lo importante que es para todas y todos nosotros saber que nuestras universidades tienen este potencial de involucramiento de adentro hacia afuera. Y la última guía estaba más ligada a la planificación de un proyecto para la acción ambiental comunal. Aquí en esto, bueno, vean que está resaltado para todas y todos ustedes. Igual como les decía, lo más importante era el cambio de actitud. ¿Y qué nos proponíamos? Bueno, la identificación del problema ambiental a abordar, qué se quería lograr, para qué se quería hacer ese proyecto, para quién o para quiénes, cómo y cuándo, qué necesita para desarrollar las actividades, qué esperan lograr y lo más importante, sistematizar la experiencia construida. Y era algo que nos parecía muy valioso. Me gustaría luego escucharlas y escucharlos, porque normalmente hacemos actividades, pero no las sistematizamos. Y entonces se va perdiendo el poder recuperar la experiencia desarrollada. Bueno, les he presentado estas 3 guías, hemos hablado a grosso modo de la parte conceptual, ¿verdad? De por qué es importante incorporar la dimensión ambiental. Y me gustaría, antes de continuar, escucharles a ustedes, ¿verdad? Sobre estas guías. ¿Qué les parece? ¿Han usado algunas guías para incorporar sus proyectos? Me gustaría de verdad escucharles antes de continuar con la presentación, porque si no se puede convertir en un monólogo y no me interesa eso. Quiero conocer de ustedes si si han hecho trabajo con este tipo de instrumentalización o si lo van a querer hacer, porque para eso estamos, ¿verdad? Y sé que de alguna manera, si se quisiera implementar algo similar, pues para eso estamos aquí todas y todos. Pueden abrir sus micrófonos con toda confianza. Ya Oscar nos dio su banderazo. Y de verdad, compañeras y compañeros, la idea de esta conversación es poder tener esa visión, ¿verdad? Y saber que la Red de Cultura Ambiental de CONARE estamos en la mayor disposición de ser parte de este tipo de acciones. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Han hecho proyectos siguiendo metodología? Esta nuestra es muy sencilla, pero muy pensando en la diversidad de grupos con los que nos encontramos en nuestras universidades. ¿Qué les parece? ¿O les gustaría hacer algo así o ya han hecho otras cosas? Como les digo, este es un espacio para conversar. Jacqueline, ¿cómo está? Muy bien, Carol. Gusto en conocerte. El gusto es mío. Carol, de la sede de Buenos Aires. Nosotras desde acá, porque acá también está mi otra compañera, que es Mileni. Hola, Milena. Sí, voy a decir que gracias a ella estoy incluida aquí en esta capacitación, que definitivamente es muy importante. Creo que desde el año pasado, que recién nos incorporamos al programa de Bandera Azul, nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, de cuántas acciones estamos haciendo y que no se estaban visibilizando en realidad, ¿verdad? Entonces, partiendo por el hecho de que estás diciendo, ¿verdad?, que se nos olvida sistematizar lo que estamos haciendo y desde entonces hemos empezado como a llevar como un poquito más de control, porque eso es una cosa que cuesta mucho verdaderamente, y Exacto. más cuando se nos llena pues el resto de cosas que hay que hacer y que hay que cumplir administrativamente hablando, ¿verdad? Entonces, se nos hace como em,
un poco conflictivo a veces decir, no, quedémonos un rato más porque es lo que hemos tenido que hacer porque si no, no vamos a lograr X cosa, ¿verdad? Ahorita hemos llenado matrices que nos han ayudado un montón para controlar, por ejemplo, el tema del consumo eléctrico, del agua. Desde la sede hemos trabajado en proyectos ambientales que han nacido de nosotros desde el año 2021. Hemos estado donando árboles desde entonces a nuestros estudiantes para que a través de ellos pues involucremos al resto de la comunidad, porque no solamente es una acción de nosotros como institución, porque para nosotros acá es muy fácil poner un cartelito y decir que, ¿verdad? Que así se recicla o que esto podemos hacer adicional con aquellos desechos que creemos que es basura, pero y Ujú. el resto de la comunidad también tiene que informarse de esas cosas y parte ahí el hecho de la sensibilización y nuestra responsabilidad para poder llegar cada vez más al resto de nuestro entorno, que era lo que yo decía ahí, ¿verdad? El reconocimiento de nuestro entorno, el arraigo de nuestras raíces, porque cuando uno ama algo, pues lo cuida, lo protege, lo resguarda, ¿verdad? Y a veces dejamos como que el tiempo pase y luego decimos, bueno, después, y cuando ya nos damos cuenta, pues el después ya no hay después, es aquí, ahora. Y creo que eso es lo que ha pasado con todo eso, ¿verdad? Que cuando uno está pequeño le dicen, no, hombre, el agua no se va a agotar. Así nos criamos, yo creo que la mayoría de nosotros con ese enfoque educativo, ¿verdad? El agua era un recurso inagotable y El ahora aire. el aire también, sí. Y ahora uno se involucra más en esto y da susto, da miedo, da terror por un futuro a veces incierto, ¿verdad? Entonces Está, nosotros desde la sede estamos trabajando arduamente como equipo y logrando, o sea, ya logramos nuestra primera bandera azul. Ahí está Wendy, ¿verdad? Nuestra bandera. Y sí, para nosotros es súper motivante ver que las cosas que se hacen desde acá sí tienen un impacto grande en la sociedad y en el ambiente, por supuesto, y pues en la institución. Al final también es una exacto, cuestión de... ¿verdad? Ujú. Es una interrelación de los diferentes, en este caso, sistemas, pero también organizaciones que están involucradas y qué más importante, que no se queda solo en una visión interna del centro, sino que ustedes lo pueden ver hacia afuera. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Bandera azul es una estrategia, ¿verdad? Para Ujú. ir cultivando y por eso funciona con proyectos, ¿verdad? Proyectos similares a los que nosotros hemos realizado que buscan atender un problema ambiental, darle una respuesta articulada, ¿verdad? Comprometida con los actores y tener resultados. Eso es muy, muy importante. Y no perder de vista de tu comentario, algo que me encantaba de lo que nos anotaste en el chat fue el tema de un arraigo por nuestro territorio y una conciencia. Realmente es muy importante conocer los entornos en los cuales nosotros vamos a desarrollar proyectos, porque si no podemos perdernos en la mirada de lo que otros quisieran hacer. De mi parte, yo creo que esa es una de las mejores prácticas que tenemos, ¿verdad? Eh, Wendy nos aporta, ¿verdad? Lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Exactamente, Wendy. No hay duda de eso. Y más en relación con nuestro ambiente, que como muy bien Carol decía, ahora nos da miedo, ¿verdad? Ahora sabemos cuál es nuestra dependencia y nuestra mutua responsabilidad. Y sí, tiene mucha razón, ¿verdad, Carol? Ahora nos da miedo saber que somos personas vulnerables en estos escenarios. Pero tenemos en nuestras manos una herramienta que es muy valiosa para transformar los entornos. Yo siempre recuerdo y la importancia por eso de conocer los entornos para que las prácticas sean
más afines a lo que las personas conocen. Y en nuestros territorios autóctonos, algo que se nos olvida es conocer sus experiencias, su aprendizaje y su relación con la naturaleza. A mí me causó, le voy a comentar, una impresión un poco dolorosa encontrarme en un territorio autóctono del país a las mujeres utilizando pañales desechables. No sé si ustedes han encontrado, pero bueno, eso lo viví yo. Y para mí fue muy triste, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo hemos llegado hasta territorio indígena y les hemos llevado a las comunidades pañales desechables? Todavía no lo dijeron, ¿verdad? Todavía lo siento aquí yo. ¿Qué es esto, verdad? Entonces, trabajar también, ¿verdad? En aquellos espacios donde hay comunidades autóctonas, las buenas prácticas ambientales de relación con la naturaleza que tenemos es otra manera de ir fortaleciendo ese vínculo con la comunidad. Muchas gracias, de verdad, Carol, por contarnos. No sé si alguna otra compañera o compañero quisiera compartir su experiencia, porque vean todo lo rico que es. Hola, Mileni, adelante. Hola, buenas tardes. Como decía mi compañera, es un trabajo arduo y hemos sudado la gota gorda aquí trabajando en esa parte de la parte ambiental, pero qué gratificante es ya al lograr nuestro objetivo en materia, en esta materia que es tan importante y que como decía Carol, cuando nos criábamos nos decían que el agua nunca se iba a terminar ni que el aire nos iba a faltar y ahora nos damos cuenta que no era así tan cierto. Exacto, ¿verdad? Y vamos descubriendo mitos. Mitos también con respecto, y por eso esto se convierte en un proceso continuo, de continuo aprendizaje para todas y todos. Con el tema energético, ¿verdad? Y la reducción, a mí me pareció muy interesante compartiendo con colegas del Instituto Tecnológico, algo que a lo mejor nosotros que no somos del área, de repente nos sorprende darnos cuenta, ¿verdad? Que no para todas las zonas es recomendable el uso de paneles solares. El desconocer, por ejemplo, ¿verdad? Les pongo razones. El uso de autos eléctricos, bueno, que se nos venden como una opción ecoamigable, etcétera. Solo les pongo ejemplos. ¿Cuánto es la contaminación de las baterías que se utilizan? Los componentes de los paneles solares, dónde, cómo, en qué territorio. Vean qué interesante y por eso tan importante tener claro esa visualización compleja de lo que llamamos cultura ambiental y que nos obliga a estar comprometidos permanentemente. Adelante, Oscar. Aquí otro tema súper importante que hemos visto a partir de experiencias también ha sido el cómo cambiar un poco la visión que se tiene respecto a esos procesos catastróficos que se pueden asociar con eventos naturales, inundaciones, deslizamientos, inclusive las mismas enfermedades transmisibles por algún vector o virus, bacterias, que eso se resume en un término que se escucha mucho últimamente, que es la ecofobia, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo realmente podemos llevar una transformación en la forma de cómo tenemos que ver realmente la naturaleza, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más claros es el típico cuando hay niños muy pequeños en casa
y no queremos que tenga tal vez contacto con el patio, con tierra, que no toque, y verá, ese tipo de cosas para tratar de evitar en buen sentido el que se pueda enfermar. Sin embargo, este tipo de comportamientos más bien nos alejan a lo que es realmente ese contacto completamente necesario con la naturaleza. Y Oscar dice algo que ya le damos la palabra a Adriana, muy sabio, ¿verdad? Vean ustedes cómo este año se activó el dengue en muy diferentes zonas del país y además 4 vectores de dengue. ¿Y qué nos preocupa? Bueno, hace muchos años sabemos que tenemos menos producción de sapos en la comunidad. Ya no se escuchan en los riachuelos, ¿verdad? Han disminuido. Y sabemos que los sapos cumplían una función extraordinaria para el control de los zancudos. Adelante, Adri. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, y afectuosos saludos a las compañeras de Buenos Aires que están participando. Tenía tiempos de no ver a Milen. Saludos desde acá. Bueno, yo quisiera compartirles una experiencia. Yo antes de entrar a trabajar al CEA, estuve trabajando en el programa de gestión local y ahí teníamos un técnico en gestión local. Y creo que un elemento muy interesante es que a partir de ese técnico, como el primer vínculo que teníamos con los estudiantes, partíamos de ese análisis personal y social de las personas participantes o estudiantes. Y entonces ahí se analizaban pues cuáles eran sus valores, cuáles eran esas prácticas culturales que existían en el territorio, y en la parte ambiental pues daban resultados sumamente interesantes, ¿verdad? Y eso nos permitía ver transformaciones que se generaban posteriormente. Después en la parte conceptual, desde el concepto del desarrollo sostenible, abordarlos con ellos, desde las diferentes dimensiones, hacer análisis de cómo visualizaban su entorno a partir de las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, que lograran identificar cuáles eran las principales problemáticas que habían a partir de cada una de esas dimensiones del desarrollo y posteriormente que identificaran planes de acción para realizar mejoras a partir de una visión integral. Entonces eso daba resultados muy interesantes porque ellos tenían que elaborar una iniciativa o proyecto de cambio o transformación en su comunidad, pero partían del análisis de la realidad. Entonces eso daba resultados riquísimos y posteriormente que eran procesos muy participativos. Ellos eran líderes comunales que eran representantes de organizaciones de base social, entonces eso hacía que cuando tenían una tarea o una actividad, lo desarrollaran ellos junto con su organización. Y a la vez, muchos de los datos y las investigaciones que realizaban en su comunidad, pues tenían que hacer partícipes pues a diferentes actores del territorio, ¿verdad? Cómo visualizaban los niños el desarrollo, cómo visualizaban los niños el entorno, cómo visualizaban los adultos mayores ese entorno. Entonces también elementos como ese diálogo intergeneracional viene a reglamentar muchísimo estos procesos. Entonces, pues yo quería compartirles esa experiencia. Muchas gracias. Gracias, Adriana, a ti. Y vean el potencial, ¿verdad?, de trabajar con una estrategia de proyectos, porque eso nos permite dar seguimiento, poder sistematizar qué ocurre y, como Adriana lo ilustraba, poder conceptualizar desde dónde estamos proponiendo las acciones que queremos hacer. Adelante, Florángel. Gracias, gracias. Yo quisiera decir como muchas cosas, voy a tratar de enfocarme. Lo primero es compartir y de una manera muy respetuosa una reflexión personal. Yo, bueno, ya yo estoy grande y gracias a Dios he tenido oportunidad hace mucho tiempo, como lo escribí en el curso, desde todo lo que fue el trabajo en Río. No trabajaba para la UNED, trabajaba con la UICN y se apoyó de manera la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, era una oficina para Mesoamérica. En ese momento era Centroamérica cuando inicié.
Y se hizo un esfuerzo muy grande con alianzas para todo lo que fue socializar a nivel de la región, la Agenda 21, y todo este proceso que conocemos, ¿verdad? Allí, bueno, son largas historias. Y lo que a uno lo mantiene mucho es la esperanza y saber que hay que seguir insistiendo en que el cambio es posible, en que todos somos responsables desde el nicho en el que estemos como personas, como ciudadanos, como familia, en nuestras comunidades y a nivel profesional, desde las universidades, el potencial todavía es mayor. Mi reflexión es, quería compartirles el por qué hablé de una salud y esa imagen que les puse ahí en el chat, Ujú. porque eh, Perdón, Flor Ángel, sí, ¿crees que puedas, no sé si Oscar puede habilitar para que todos veamos la imagen que nos pusiste? Voy a descargarla un Hola, momento. Oscar, que Flor Ángel nos comparte esa imagen que nos puso en el chat. yo les puedo compartir el enlace y otra, Ah, ¿verdad? perfecto, muy bien, muy Ahora, porque justo se me ocurrió y rápido la tomé de una nota que se va a publicar en el boletín de la COMIEX de la ESEM en el próximo. Pero ahorita con muchísimo gusto, ¿verdad? Les puedo compartir más sobre el tema a quien tenga interés. Mi reflexión va en esta dirección. Son muchísimos años, ¿verdad? Desde todo lo que es el proceso histórico del concepto de educación ambiental. Hablamos de gestión ambiental y de alguna manera en esta evolución conceptual, nosotros mismos, aunque estamos convencidos de la integralidad del concepto, podríamos estar sesgando, ¿verdad? De que es educar solo la parte del ambiente. Y cuando vemos, lo que pasa con Bandera, ¿verdad? Que bueno, igual ahí yo soy apasionada, creo en esa estrategia y me parece maravilloso que la UNED la haya adoptado como un asunto obligatorio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es una estrategia, pero generalmente cuando una persona le dices bandera azul ecológica, piensa en el arbolito, en la cosita. No piensa que es una estrategia, ¿verdad? Que promueve la salud, que es preventiva, que ese es su propósito, que bueno, eso tiene toda otra historia. En esas claro. reflexiones que les comparto, que es personal, llego a este concepto de esta imagen que se comparte aquí, ahí tengo la referencia, donde esto surge desde la FAO, la Organización Mundial de la Salud, recientemente, ¿verdad? Donde es un mundo, el concepto es un mundo, una salud. Ujú. Entonces, aquí se rescata toda la parte de educación y esa educación es integral. Yo por eso Ujú. ahorita, con mucho respeto, les digo que estoy tratando de no decir educación y el calificativo ambiental, porque es un concepto integral y nosotros tenemos que dejar de fragmentar, ¿verdad? Eso para que lo podamos compartir, es una inquietud, yo lo he manifestado en varios espacios, lo comprendo y todo, pero bueno, si ya yo hablo de gestión, ¿verdad? Puede ser que el concepto sea más conciliador y más integrador. Lo mismo que decimos en la parte ambiental y solamente en un momento de la historia fue la parte verde. Pues no, no es solo lo verde, ahora estamos trabajando con la agenda azul, la agenda marrón o café, ¿verdad? Con la agenda verde, con todo. Entonces, Ujú. en esa parte yo considero que es muy importante que uno parta de un piso conceptual más integral, porque no puede haber salud humana si no hay salud en los ecosistemas donde vivimos y en los recursos de los que dependemos.
Entonces ahí está el bendito concepto este de One Health. Es como un intento más, como una estrategia más, ¿verdad? De remontándonos al 92 y ahora todo lo que sigue, la Agenda 2030, que es como seguir dándole vida a esta importante Exacto. iniciativa mundial para que procuremos, y bueno, hay que seguir insistiendo. Yo a veces me pongo muy triste también con los pañales desechables en todos los contextos y porque sobre todo el tema de la basura, Ujú, donde somos personas que tenemos más acceso a educación, entre comillas, ujú. en este momento de la historia como país, pero yo no logro comprender en este consumismo exacerbado cómo no podemos disponer nuestra basura y nuestros residuos sólidos, que son cosas diferentes, de una manera adecuada. Ajá. Entonces, yo quería poner eso ahí en el tapete. Me encanta que lo compartieras, ¿verdad? Porque de una u otra manera nos hemos ido dando cuenta de este concepto ambiente mucho más integrador, englobante de todas las prácticas. Y ahora que mencionabas, la misma Agenda 2030 nos pone ya en un remozón a pensar que no nos podemos quedar pensando en solo la relación con la naturaleza, sino que es una Es, interrelación entre exacto, todos los ecosistemas. exacto. Yo Muy, les muy comparto importante. rápidamente, se los voy a mandar. Por ahí en el Eh, chat, Wendy te hace una sí, invitación para que escribas a biocenosis y sí, tiene toda Wendy, la razón, Wendy. ve, dice el concepto, ¿verdad? Así de una manera muy breve. Una salud es una aproximación colaborativa, multisectorial y transdisciplinaria, la cual trabaja a nivel local, regional, nacional y global, con el objetivo de lograr resultados de salud óptimos, reconociendo la interconexión entre las personas, los animales, las plantas y su entorno. Y aquí, bueno, en mi misión de hacer incidencia es eso, de repente todos, y hay que educar en ese sentido. Uno oye el concepto de salud y solamente, inmediatamente, pensamos en la parte de atención médica. Ujú, de Pensamos en lo enfermedad. biológico, en nuestro estuche humano, en un hospital. Y no, es mucho más barato para un individuo y para una sociedad y para el sistema de seguridad social invertir en promoción de la salud y prevención de enfermedades, ¿verdad? Y ahí es donde entra, o sea, la salud no es enfermedad. Eh, Nosotros no podemos estar bien, no podemos tener bienestar si los alimentos que consumimos están plagados de tóxicos, em, si el agua que consumimos no es segura, Ujú. en fin, es todo un tema, pero entonces, por eso No, yo quería pero sacar el tema es aquí muy porque, importante que lo porque hayas planteado, porque efectivamente todo esto nos evoca a esas miradas y por lo mismo, por lo menos en esta oportunidad, tener presente cómo desarrollar esos proyectos, ¿verdad? Que contribuyan a esta cultura. Cuando sí, nosotros hablamos de cultura ambiental, lo hablamos en ese sentido amplio, ¿verdad? Que tenemos que exacto, cambiar nuestros hábitos, nuestras actitudes, que no hay mejor cosa que el diálogo y conocer, ¿verdad? Tener estos múltiples conocimientos que nos ayudan a tener una visión no solo global, sino integradora, que esta palabra me gustó muchísimo. Así que muchas sí. gracias, Florángel. Solo quería agregar algo más, ¿verdad? Que es como la parte 2 que bueno, en estos años y en esa experiencia, fuera de la UNED, sí he tenido oportunidad de participar en proyectos y dentro de la UNED también. Hace algunos años con dos proyectos de CONARE, trabajamos primero en Pérez Celedón con la regional del MEP, ¿verdad? En temas
de educar para la salud, igual. Ahí están las publicaciones y luego en toda la zona sur estuvimos mucho en Buenos Aires, trabajamos con muchísimas escuelas y una sistematización de esa experiencia. Esa información también se puede compartir de todas las escuelas que participaron. Y bueno, lo importante sería que, si bien es cierto, los proyectos tienen un inicio y un fin, pudiera haber alguna estrategia de alguna parte para poder seguirle dando vida a todo eso que quedó sembrado allí, porque eso fue una experiencia muy exitosa. Está publicada por el TEC en Innovación Educativa para la Salud y el Ambiente, se llamó el proyecto, ¿verdad? Inició en Pérez Celedón y luego trabajamos con todas las direcciones regionales del MEP en la zona sur. Y actualmente en la cátedra hay un proyecto activo, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con toda la población estudiantil y ahí me alegra que estén las compañeras de Buenos Aires, porque lo que estamos tratando de, ahora que tengamos la propuesta educativa, eh, la información se levantó con la población estudiantil que se matriculaba en las asignaturas de la cátedra en el 2022 y 2023, es sobre el tema de zoonosis, ¿verdad? Saber cuánto conocemos, cuánto no. Estamos ahora apenas procesando los datos, pero la idea es hacer una propuesta educativa que responda a las necesidades locales, donde llamemos y ahí la invito, doña Jacqueline, a Encantadísima. quienes ustedes consideran que puedan participar para validar esta propuesta en su momento, porque lo importante es que se use, no importa si sale de la UNED o de qué lugar sale de la UNED, vamos a llevarla a las sedes universitarias. Bueno, ya hicimos una primera aproximación buscando alianzas, solamente nos ha contestado la sede de Ciudad Neily, pero la idea es esa, tener esto que salió de nuestra población estudiantil y poder hacer una devolución priorizada de una propuesta educativa en los territorios, no solamente para las personas estudiantes, sino para llevarla a la comunidad en general y que los materiales que se generen se puedan utilizar para quien lo ocupe. En eso estamos en este momento y bueno, desear muchísimos éxitos con la experiencia de esta capacitación. Muchas gracias de verdad, Flor Ángel, por todos estos aportes. Y vean que Gracias. hemos hecho un recorrido por acciones muy importantes que van evidenciando cómo nos vamos articulando en función de esta cultura ambiental. Ya casi para finalizar, entonces contarles que además de estas guías, sí nos llevamos la grata sorpresa de decir, no basta con las guías, no basta con la implementación de los proyectos. Necesitamos saber a dónde llegan nuestras acciones. Y esto nos llevó a diseñar un conjunto de indicadores que se han ido madurando a través de los años, pero que nos permitían evidenciar hasta dónde llegaban nuestras diferentes experiencias interuniversitarias. Entonces también empezamos a hablar de los niveles de involucramiento en la acción ambiental, así como en el desarrollo de habilidades y actitudes para pasar de la sensibilización a la acción. Esto ha sido muy significativo desde nuestra experiencia, porque lo que queríamos ante todo era develar que nuestros proyectos no se quedaran solo en la sensibilización, que es fundamental, ¿verdad? Y la requerimos, pero que lo que más debemos apoyarnos es en lograr procesos que generen acciones comprometidas con el ambiente. Y ojalá con esta mirada integradora, ¿verdad? Que hoy
hemos compartido desde las diferentes experiencias que ustedes nos pudieron indicar. Vean, por ejemplo, y retomo el tema que a Flor Ángel le interesa, el tema del fumado, que tanto nos ha costado desde esta perspectiva. Ver ahora, digamos, todos estos chicos jóvenes usando vapeadores, con un impacto ambiental, por supuesto, pero además en la salud. ¿Qué podemos decir? Nos cansamos tal vez de ver ciertas imágenes de cáncer en el pulmón, etcétera, ¿verdad? Que son como estas formas en que se nos bombardeó en un determinado momento para entender que fumar no era correcto, pero sí, encontraron otra forma desde el interés de lo económico poder difundir esta otra acción. Entonces, el llamado nuestro fue que nuestras acciones ambientales, nosotros deberíamos estar muy claros en qué nivel podrían estar operando, ¿verdad? Si era en un nivel de sensibilización, pues saber que no era suficiente y que se requería continuar con otras acciones hasta que las personas realmente pudieran realizar acciones por su cuenta, ¿verdad? Comprometidas con el ambiente. Para nosotros esto lo que nos permite, y por eso es tan importante el tema de los indicadores, es dar seguimiento a los procesos de incorporación de la dimensión ambiental y facilita cómo articularlas entre las acciones ambientales. Estos fueron las categorías que nosotras construimos y estos son los criterios básicos, ¿verdad? Esto luego se ha ampliado y se ha ido generando otros, pero partimos del concepto de conciencia ambiental y aquí hablábamos de que la conciencia no era solo tener presente la responsabilidad ambiental, sino hacer acción consciente en pro del ambiente. El conocimiento ambiental implicaba un conocimiento teórico sobre ambiente, pero también un conocimiento interiorizado sobre ambiente, pasar a un conocimiento aplicado y permanente sobre ambiente, las actitudes y habilidades ambientales, la relación con acciones ambientales en el contexto cotidiano, la transferencia de estos conocimientos ambientales a situaciones reales, la organización e involucramiento de personas en acciones ambientales. Vean que se va ampliando el grado de vinculación con las acciones y la participación ambiental que decíamos, no solo basta el conocimiento sobre prácticas responsables, sino que se requiere el planteamiento de propuestas para resolver problemas ambientales y finalmente la ejecución y seguimiento a propuestas, ¿verdad? Desde este punto de vista, para nosotros era muy importante visualizar que íbamos construyendo acciones más complejas. Reflexiones finales, ¿verdad? Para fortalecer las acciones ambientales es importante tener en cuenta que la intencionalidad pedagógica orienta los propósitos de las actividades que se preparan, ¿verdad? Porque de acuerdo con esta se puede determinar el alcance que tendrá en su práctica. Así que no se olviden de ese concepto, intencionalidad pedagógica. ¿Para qué propongo yo una charla? ¿Para qué propongo el análisis o el estudio del flujo energético en mi casa? ¿Para qué lo hago? ¿Con qué propósito? Otro aspecto es el acompañamiento en los proyectos, cursos o programas mediante la investigación-acción, ¿verdad? Ya que contribuye con la sistematización, el análisis de las experiencias y la identificación de lecciones aprendidas para el logro de las acciones ambientales propuestas. Es muy importante sistematizar. Finalmente, ¿verdad? En el proceso de formación, la intencionalidad pedagógica es un componente fundamental, ya que la selección y el planteamiento de las actividades didácticas corresponderían
con los propósitos de las prácticas ambientales que subyacen en los proyectos, cursos o programas. La realización de acciones ambientales sin una intencionalidad pedagógica provoca un activismo que les mencionaba hace un ratito, dado que se enfatiza en una práctica en la que se realiza un sinnúmero de actividades sin valorar su pertinencia, relevancia e incidencia en la población meta y por ende no contribuye al cumplimiento de las políticas ambientales ni en la ambientalización del quehacer. Asimismo, limita las oportunidades para analizar los resultados de las experiencias y aprender a partir de estos, ¿verdad? Es un hacer por hacer sin sentido, como algunas veces ocurre en otras prácticas educativas. Bueno, y de esta manera, espero haberme comportado bien con el tiempo, Oscar. Ha sido para mí un agrado estar esta tarde con todas y todos. Muchísimas gracias, Jackie. No sé si alguien más, antes de finalizar, tiene algún comentario adicional, alguna pregunta que queden por allí todavía pendiente. Pareciera que no. Bueno, si no, entonces, Jacqueline, y nuevamente muy agradecido por este espacio. Bueno, acá tenemos también agradecimiento de las compañeras. Sí, ha sido un espacio, por lo menos para mí, muy gratificante, muy enriquecedor. Ha venido a complementar muchísimo lo que hasta ahorita, en estas primeras 2 semanas de curso, hemos venido desarrollando. Y estoy seguro que para las compañeras y compañeros que están en el curso, que podrán observar esta grabación, les va a ser de muchísima utilidad para lo que corresponde con las siguientes semanas. Así que muchísimas gracias y muy buenas Quedo a tardes. sus órdenes y aprovechando de la presencia de Adriana y de Wendy, ¿verdad? Invitarles a acercarse a la red de cultura ambiental para poder hacer acciones conjuntas. Es lo que siempre deseamos, de verdad, de poder hacer con todas y todos ustedes. Muy feliz tarde y quedo a sus órdenes, ¿verdad? Y muchas gracias también por la oportunidad de compartir esta reflexión. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego, Buenas gracias. tardes, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Muchas gracias, hasta luego.